Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. La casa no habló aquella noche. No hubo cristales rotos ni marcas de palanca, solo un estampido seco y después el zumbido tenue de los electrodomésticos, como si nada hubiera ocurrido. El reloj del horno siguió contando, imperturbable. El frigorífico respiró con la calma de siempre. En el registro del 911 quedó un minuto de respiraciones aceleradas y el ruido húmedo de alguien intentando seguir instrucciones. La policía llegó, tomó medidas, fotografió. Un casquillo cerca del zócalo, una toalla empapada, huellas de pisadas sin barro. La cronología inicial se apoyó en cosas pequeñas. Una lámpara encendida en la estancia contigua, la llave de la puerta principal en el cuenco del recibidor, el móvil con el historial de llamadas recién abierto. Nada que gritara intruso, todo que susurrara interior. Después, con el hospital, el parte de lesiones y los avisos a familiares, la historia empezó a plegarse hacia adentro. Finanzas, costumbres, rutinas. 2 hijas iguales y distintas, un matrimonio con grietas finas, una conocida que se asomó cuando nadie esperaba verla. No hubo revelación súbita. Hubo papeles, grabaciones, tiempos cruzados, y una certeza fría que tardó en pronunciarse. Si la noche fue tan silenciosa, alguien la preparó para que sonara así. La llamada entró a las 02:11, según la transcripción. El primer patrullero aparcó frente al garaje y avanzó por el lateral, a la luz amarilla de una farola que hacía brillar la humedad en el césped. Empujó la puerta con guantes, encontró el pasillo tibio, la calefacción aún encendida. En el salón, una oscura mordía la madera y el olor a pólvora era nítido, reciente, mezclado con el detergente de una limpieza interrumpida. En el cuerpo, una mancha ascendente en el pecho. En el suelo, una gasa caída que no correspondía al botiquín de la casa. El técnico de emergencias trabajó en silencio, aplicó presión, insertó una vía, anunció signos con voz neutra para la grabación. La camilla salió a las 02:24. El parte médico diría después lesión torácica por arma de fuego, distancia corta. La escena habló con objetos. Un vaso a medio llenar sobre la mesa auxiliar, sin huellas visibles en el borde. El mando del televisor junto al cojín hundido. 2 marcos con fotografías de verano, playa y luz alta, inclinados en un ángulo que no era el habitual de las mañanas. En el zócalo, a la altura de la librería, el casquillo. Latón reflejando una línea de lámpara. No se encontraron cristales dentro de la casa, ni marcas de forzamiento en puertas y ventanas. La alfombra no presentaba arrastres. El sistema de alarma estaba en modo noche, sin alertas de apertura registrados hasta la llegada de los agentes. En la cocina se notó un trapo húmedo extendido sobre el fregadero, el grifo cerrado a medias, una gota formándose con paciencia industrial en la boca metálica. El pasillo ofreció una geometría simple: entrada, salón a la izquierda, cocina al fondo, dormitorio principal a la derecha. En el dormitorio, la cama deshecha en la mitad derecha, la otra con la colcha lisa. En la mesilla, el teléfono de la casa y un cargador vacío. Una vela sin encender, un frasco de pastillas con etiqueta reciente, la tapa girada una vuelta menos que la rosca completa. La investigadora fotografió el conjunto con la frialdad aprendida. 3 planos del todo, 3 del detalle, una regla métrica junto a cada elemento, el flash rebotado en el techo para evitar sombras duras que falsearan la lectura. Nada heroico, procedimiento. El minuto posterior a la llamada fijó ritmos. La voz que pidió ayuda habló rápido, en presente, con referencias concretas a la ubicación del herido y a la dirección de acceso. No hubo tartamudeos cuando la operadora solicitó datos de identificación. La respiración subió de frecuencia cuando la pregunta apuntó al arma. La respuesta llegó con una negación y una duda. No la veía. Quizá en el salón, quizá no. En la cámara adherida al pecho del primer agente quedó la imagen de un corredor ordenado, cuadros alineados, un paragüero con 2 unidades, ninguna mojada. La puerta trasera cerrada, el pestillo puesto por dentro. A las 02:29, con la ambulancia ya en ruta al hospital, llegó la unidad de criminalística. Zapatos de cubre paraíso, maletines, el sonido áspero del velcro. Se delimitaron zonas con cinta, se marcó el casquillo como A1, la gasa como A2, la toalla del sofá como A3. Se levantaron huellas donde tenía sentido: mesa auxiliar,
borde del vaso, interruptores de luz a la altura de la entrada. Se revisaron los cubos de basura. La bolsa superior contenía los restos esperables de una noche corriente, un envoltorio de comida, un recibo sin fecha legible, un paquete de toallitas. En el fondo, nada reciente. El entorno inmediato no ofreció resistencia. Llovizna liviana, césped sin huellas profundas, barro seco en el borde de la entrada del garaje, con el dibujo intacto de la última pisada del día anterior. El vecino de la casa contigua no referiría ruidos extraños más allá del estampido. Un perro ladró durante un minuto y luego se cayó. En la calle, el camión de la basura había pasado a medianoche, según el recorrido municipal. No se hallaron casquillos en el exterior. El traslado al hospital dejó una estela técnica, constantes, tiempos, respuestas al estímulo. En urgencias, el protocolo se activó sin dramatismo. El quirófano esperó. El pasillo olió a desinfectante y aire frío. La investigadora, de vuelta en la casa, introdujo la llave con un gesto rutinario y volvió a la cocina. Abrió el cajón de las herramientas. Destornilladores, cinta aislante, una llave Allen suelta, nada que sugiriera improvisación reciente. En el cajón de los papeles, garantías, recibos, un sobre con la póliza del hogar y otro con un formulario de seguro de vida, ambos en orden alfabético. El sobre que faltaba era el de vehículo, quizá en el coche, quizá en otra parte de la casa. El croquis final de la madrugada fue limpio. Ejes, medidas, flechas, una bala, corta distancia, sala de estar, puertas y ventanas cerradas, alarmas sin aperturas, cronología acotada entre 011 y 229, personas presentes registradas, cadena de custodia abierta. Fuera de esa línea solo quedaban hábitos. ¿Quién caminaba descalzo? ¿Quién bebía agua antes de acostarse? ¿Quién dejaba cargando el teléfono? La suma de esas acciones mínimas construyó un patrón, y el patrón, con el tiempo, empezó a negar historias enteras. En el log del panel de alarma constó una caída de tensión a las 02:17 y ninguna apertura de puerta. A la mañana siguiente, la casa quedó sola con su cinta amarilla y el murmullo eléctrico que nunca cesaba. Desde la acera se veía un orden sin énfasis. 2 ventanas frontales con postigos de vinilo, el porche limpio, las macetas alineadas en un patrón simétrico que la lluvia fina no alteró. Por dentro, el plano residencial más común del condado, pasillo axial, sala de estar a la izquierda, cocina al fondo, dormitorio principal a la derecha, un baño pequeño con ventilación al exterior y detrás una puerta que comunicaba con el garaje. Nada extraordinario, nada que invitara a la fantasía. El inmueble se narró con medidas y cierres, con herrajes y costumbres. El acceso principal ofreció claves de un hogar que dormía con cerrojos. La cerradura cilíndrica doble estaba pasada. El pestillo empujaba firme el cerradero reforzado con tornillos largos y la placa del marco no presentaba abocardamientos. Ni una marca de ganzúa, ni un arañazo reciente en el bombín. En el cuenco del recibidor descansaban 3 llaves, la de la puerta principal con cinta roja, la de la puerta trasera con cinta azul y una tercera sin marca que abría el cobertizo del jardín. La pared mostraba el leve desgaste de manos repetidas a la altura de los 20 metros, justo al lado del interruptor general. Una familia acostumbrada a cerrar. Eso decía el yeso pulido y el latón sin rebabas. En la puerta trasera, el cerrojo inferior estaba echado y la cadena superior colocada por dentro. El pestillo dejaba el rectángulo limpio sobre la pintura, sin juego. El sistema de alarma era sencillo, de los que usan código de 4 dígitos y zonas numeradas. Un panel antiguo con pantalla verde y una lista breve. Entrada principal, trasera cocina, garaje, movimiento salón. El contador de eventos almacenaba los últimos días. No había alertas de apertura la noche del disparo hasta la entrada de los agentes. El registro mostraba un hábito. A partir de las 22:30, casi todos los días, alguien activaba modo noche sin omitir zonas. Los sensores funcionaban. El cableado no presentaba empalmes nuevos. La batería interna había caído de tensión durante unos segundos en madrugada sin perder estado. En ese lenguaje neutro de aparatos quedó asentada una rutina que no toleraba sobresaltos. La sala de estar, centro de la casa, presentaba un orden cómodo. El sofá miraba hacia un televisor mediano. La mesa auxiliar sostenía un vaso y un mando. La alfombra gruesa escondía cables pasados por debajo con cierta pulcritud. En el zócalo, a la altura de la librería, el casquillo marcaba un punto de atención que la cinta numerada rodeó. El ventanal daba al porche. El cierre corredera estaba anclado.
la barra de seguridad colocada en el carril interior. Ninguna señal de palanca en el aluminio, polvo fino asentado junto a los tornillos de la escuadra, intacto. Si alguien entró, no lo hizo por ahí. La cocina conservaba ese desorden mínimo de la noche. Un paño húmedo sobre el fregadero, un plato en el escurreplatos, la nevera con imanes y una lista de compras de letra apretada. En un cajón lo que siempre aparece, herramientas sueltas, cinta aislante, pilas mezcladas, gomas. En otro, documentos de la casa, organizados en carpetas transparentes con rótulos impresos. Impuestos sobre bienes inmuebles, seguro del hogar, garantías, seguro de vida. Faltaba, sin embargo, el sobrearchivador reservado a vehículo, que solía colocarse entre banco y tarjetas. El coche estaba en el garaje cerrado. El mando reposaba en la bandeja del recibidor junto a las llaves. La guantera contenía el manual y una linterna sin pilas. Las facturas de mantenimiento no aparecieron en la primera revisión. El dormitorio principal mostraba una intimidad cotidiana sin excesos. 2 lámparas iguales, 2 mesillas, un reloj despertador digital con la hora correcta. La mitad derecha de la cama conservaba arrugas recientes, la izquierda, plana. Sobre la mesilla derecha, un frasco de medicación con etiqueta de farmacia y un cuaderno de tapas negras con 3 anotaciones recientes, llamadas, recordatorios, una cita con el agente de seguros para revisar coberturas de vivienda. La tapa del frasco no estaba completamente cerrada, la rosca quedó a una vuelta de su tope. En el armario, un pequeño cofre metálico para documentos, con llave aparte, contenía títulos de propiedad y, en una funda de plástico, versiones anteriores de una póliza de vida. No había testamento a la vista. En el cuarto de las hijas, gemelas adultas que ya no vivían allí, quedaban señales retenidas por la rutina, fotografías de instituto, cajas con libros de texto, una colcha con un motivo de otoño. El cajón inferior guardaba objetos de valor sentimental más que económico, nada que incluyera joyas. En la estantería, 2 trofeos deportivos con placas que repetían años cercanos. El polvo los unificaba con la repisa, nadie los movía desde hacía meses. La casa contó así su familia. Un matrimonio en la casa, 2 hijas que venían de visita y un círculo de amistades que pasaba por el porche en horarios previsibles. Los vecinos describieron una casa sin sobresaltos nocturnos, sin reuniones de madrugada, sin música alta. El camión de la basura pasaba a medianoche. El repartidor del periódico dejaba el ejemplar a las 5:40. El cartero siempre al mediodía. El perro que ladró aquella noche no vivía allí. Pertenecía a la parcela de al lado. Ese silencio estandarizado de barrio de clase media favorecía las conspiraciones pequeñas. Cualquiera ajeno destacaría. Cualquier ritual propio se volvería invisible a fuerza de repetición. Del comedor al pasillo, la investigadora fue sosteniendo un mapa de uso. Áreas brillantes por el tránsito, esquinas con sombras de polvo, enchufes con marcas en los tornillos de tanto conectar el mismo cargador. La televisión tenía el modo eco activo. El consumo nocturno de la vivienda, según el contador digital, mostraba una curva baja y estable, sin picos de cocina ni lavadora. En la mesa, bajo el vaso, el anillo seco de agua llevaba horas. El borde del vaso no registró huellas claras y, al levantarlo, quedó un cerco nítido que el aire templado borró en minutos. La toalla del sofá olía a detergente reciente. El paño de la cocina a humedad estancada. No había signos de recogida nerviosa ni de limpieza profunda a deshora. El garaje aportó su discretísima gramática. Estanterías con botes etiquetados, herramientas colgadas, una bicicleta apoyada con neumáticos flojos. Ningún indicio de entrada desde el exterior. La puerta basculante cerraba bien. El sistema de anclaje mantenía la pieza de bloqueo en posición. El mando no registró uso nocturno en su memoria de eventos. Un felpudo sin barro marcaba la transición al interior. La costumbre de quitarse los zapatos al entrar dejaba su huella en el orden de los pares junto a la pared, con el mismo ángulo repetido. Para un intruso, aquella casa oponía resistencia sin violencia, puertas cerradas, seguros pasados, un panel de alarma que acostumbraba a ser obedecido. Para alguien de dentro, ofrecía caminos silenciosos. El hábito de colocar la barra en la corredera, de dejar el mando en la bandeja, de girar el pestillo en la trasera antes de apagar la luz de la cocina, todo eso construía una coreografía estable. La escena de la noche anterior no la quebró, la utilizó. No hubo forcejeo en marcos ni sorpresas en cristales. Hubo el aprovechamiento perfecto de un plano aprendido. La lectura de objetos subrayó lo esencial.
una casa que dormía sin grietas en sus puertas, un registro de alarma que no denunció entradas y un cuenco en el que las llaves aparecían por colores, ordenadas por la misma mano desde hacía años. Cuando el inventario de dispositivos concluyó, sobre la mesa quedó una hilera de teléfonos, un portátil, una tablet antigua y 2 discos externos. Los precintos los separaron de la vida doméstica con un gesto preciso. Afuera, la lluvia seguía midiendo la mañana. En el panel de la alarma quedó un detalle más. A las 0:57, alguien activó el modo noche con la zona de movimiento del salón anulada. El dinero no contó toda la historia, pero trazó su contorno con una precisión que los afectos rara vez ofrecen. En el archivador transparente, las pólizas y las garantías se ordenaron como si fueran estanterías de un supermercado en domingo. Etiquetas rectas, números visibles, nada fuera de lugar. La póliza del hogar con primas al día, la de salud sin reclamaciones recientes y la de vida, más pesada en la mano por el conjunto de anexos, presentaba una cronología que no se veía a simple vista y que, sin embargo, se leyó en la textura del papel, modificaciones, endosos, correos de la gente, citas reprogramadas. El cuaderno negro del dormitorio registraba en 3 líneas apretadas la intención de revisar coberturas y una llamada pendiente. Nada heroico. Administración cotidiana de riesgos. Fue ahí donde la aritmética empezó a rozar el hueso. La evolución del seguro de vida mostró un desplazamiento suave y luego un salto. Primero aumentos pequeños, compatibles con el coste de la hipoteca y un salario que tampoco cambiaba a lo grande. Después una ampliación con doble indemnización en caso de muerte accidental, firmada meses atrás, acompañada de un correo con asunto neutro y frase hecha de aseguradora. La beneficiaria principal seguía siendo la misma, las contingencias también. El movimiento más reciente no se expresó en las cantidades, sino en el calendario. La última consulta con el corredor se había pospuesto 2 veces y en la tercera quedó fijada para la semana siguiente al disparo. El agente confirmó por teléfono, a media mañana, con esa voz de trámite que cuida la cortesía más que la memoria. El banco sostuvo su propio relato en números. Las cuentas corrientes respiraron con un patrón casi sin sorpresas. Nómina, recibos, compras de supermercado, gasolina, una suscripción digital, donaciones pequeñas. En medio, un goteo de efectivo aparecía como si ajustara puntualmente los bordes. Reintegros de cantidades redondas, siempre a última hora de la tarde, siempre en sucursales cercanas a la clínica donde él había acompañado, alguna vez, a esa conocida que no figuraba en ningún árbol genealógico. La contabilidad no gritó adulterio ni delito, susurró dependencia. En la tarjeta principal, unos pagos repetidos en una cafetería sin encanto a la que el vecindario acudía por hábito, y en una tienda de artículos de ferretería donde la cinta aislante y las pilas se llevaban por paquete. En la tarjeta secundaria, de uso esporádico, un par de compras de farmacia que no quedaban registradas en las bolsas de la casa. La clínica apareció en los calendarios como un lugar de paso, no como urgencia, sino como rutina. Allí, según la línea de entradas y salidas registrada en el parking, confluyeron las vidas con la normalidad de quien acompaña a otro en un trámite incómodo. El encuentro inicial con la conocida dependió poco del destino y mucho de los horarios. Salas de espera con revistas viejas, máquinas de café con vasos demasiado finos, pasillos que reciclan murmullos. No hubo romanticismo en el cruce. Hubo el roce de 2 biografías que compartieron una habitación ventilada y después siguieron viéndose por razones que el papel no explica. El teléfono, en cambio, sí dejó su huella. Mensajes a horas irregulares, silencios más elocuentes que las palabras, llamadas perdidas encadenadas como pequeñas cuentas de un rosario sin fe. En ese triángulo de vínculos, las hijas ocuparon una esquina anclada en la decencia. Adultas, con su vida fuera de la casa, regresaban en fines de semana alternos, en fechas marcadas, en pequeñas urgencias. Ellas observaron, con la tolerancia de quien reconoce lo humano en lo cotidiano, las variaciones mínimas del ánimo de su padre y las ausencias calculadas de la casa. Nunca registraron ruido. Registraron grietas. La economía doméstica, aún sólida, se dio en detalles invisibles al ojo ajeno. Aplazamiento de una factura sin penalización, revisión de coberturas justificadas por inflación, paciencia con un saldo que no cuadró un martes y sí el jueves. El matrimonio, por su parte, se sostuvo en una arquitectura resistente al drama.
Reparto de tareas, cuentas compartidas, vacaciones sobrias con recibos guardados y compartimentos de una vida que se había organizado para durar. El agente de seguros conocía aquella estabilidad y por eso sugirió lo que su manual dicta en estos casos: actualizar beneficiarios, revisar cláusulas de incapacidad temporal, ajustar franquicias. No vendió milagros ni sembró miedo, cumplió con la administración de futuros probables. Fue la escritura de esas recomendaciones la que dejó marcas: correos con adjuntos descargados a la misma carpeta, impresiones con el margen izquierdo más ancho de lo necesario, una grapa mal colocada que dejó doble perforación en la hoja de condiciones. A medida que la investigación abrió costuras, la conocida se hizo figura, no con el estruendo de una aparición, sino con la persistencia de un número que se repite. Su nombre entró y salió del calendario con la regularidad de quien solicita y recibe atenciones. Préstamos pequeños formalizados como ayuda, devueltos a medias, regalos sin fecha de celebración. No hubo transferencias exorbitantes ni compras de lujo. Hubo una corriente de afecto material que acomodó silencios. La cuenta corriente de ella, cuando pudo verse por orden judicial, reveló lo que las cuentas de muchos revelan: sobrevivir con déficit es una forma de relación. En ese equilibrio, la casa ajena devino refugio, y él un proveedor de soluciones concretas. El trabajo de cruzar fuentes exigió paciencia. Los metadatos del portátil del salón, antiguo y lento, registraron los accesos al portal de la aseguradora desde la red doméstica, con sesiones de menos de 5 minutos los días anteriores a la cita fallida. El teléfono principal revisó, en 2 ocasiones, la cobertura funeraria. No quedó claro si por curiosidad o por un algoritmo que empujó enlaces relacionados. La bandeja de correo mostró 3 borradores de tono administrativo, sin envío: consultas sobre cambios de beneficiario, preguntas sobre carencias, confirmación de primas. Nada con la urgencia de quien planea una catástrofe, todo con el ritmo de quien ha aprendido a postergar. Las grietas no se midieron en el lenguaje de la culpa, se midieron en geometrías. Una casa con puertas que no se forzaban, un presupuesto afinado para que nada chirriara, una relación extramuros que se coló por intersticios de horarios y necesidades. El dinero no resolvió la psicología, sirvió de puntero láser. Al iluminar trayectorias de gastos y llamadas, marcó un umbral. A partir de cierto punto, las decisiones dejaron de ser ajustes y pasaron a ser apuestas. El cambio no lo hizo una cantidad concreta, lo hizo un calendario con demasiadas coincidencias. En la impresora del despacho quedó una marca débil, apenas visible al trasluz: el surco de una firma repetida sobre un formulario de beneficiarios. El laboratorio habló primero, con números. El casquillo recogido en el zócalo de la sala, etiquetado como A1, midió lo que casi todos miden cuando pertenecen a una pistola semiautomática de uso civil. El percutor había dejado una hendidura centrada y ligeramente oval. El extractor marcó una media luna nítida en el borde del culote. En la base, la cabeza grabada del fabricante coincidió con una serie amplia de munición corriente. No hubo glamour en la pieza, hubo compatibilidad. La microcomparación de las estrías en el interior del casquillo con la base de datos de referencias no arrojó coincidencias con armas previamente registradas en delitos locales. La bala recuperada más tarde en quirófano conservó surcos poco profundos con giro a la derecha. La geometría indicaba un cañón de producción estándar. Nada exótico, nada que contara una historia por sí solo. La escena completó la física. La alfombra gruesa amortiguó la expulsión del casquillo y el rebote lo llevó contra el rodapié en un ángulo que, medido en el croquis, cerró la supuesta posición del tirador a menos de 2 pasos de la mesa auxiliar. El análisis de salpicaduras, discreto y sin dramatismos, registró un abanico fino sobre la pantalla del televisor y motas ascendentes en la esquina inferior de un marco de fotografías. La altura de la mancha principal, a la que se añadió la trayectoria inferida, situó el punto de impacto a media altura del pecho de la víctima y el cañón a una distancia corta, sin huella de disparo a contacto ni quemadura clara sobre la tela. No hubo tatuaje denso de pólvora. La piel no lo mostró cuando ya estuvo posible observarla en el hospital. El disparo viajó limpio, con la violencia exacta de lo que no se dispara por accidente. El tiempo, por su parte, dejó un surco más firme que cualquier marca en metal. A las 01:57, el panel de alarma registró la activación del modo noche con la zona de movimiento del salón anulada.
12 minutos después, el router domiciliario mostró la reautenticación de un teléfono en la red Wi-Fi, un evento rutinario que coincidía con los patrones de ahorro de energía de ese modelo. A las 02:08, el teléfono principal encendió pantalla sin desbloquearse. A las 02:10, el podómetro registró pasos cortos y rápidos entre pasillo y sala. A las 02:11, la llamada a emergencias fijó el primer punto absoluto de la madrugada. La ambulancia salió a las 02:15. El primer parte se cerró a las 02:24 y a las 02:29, criminalística acordonó. Cada número impuso una respiración a la escena, como si la casa hubiera latido con metrónomo. El comportamiento visible completó lo que los dispositivos no saben nombrar. La toalla del sofá olía a detergente de colada reciente, pero no a lejía. Contenía un halo tenue de humedad en el borde más cercano al respaldo, como si alguien la hubiera agarrado con prisa sin empaparla de propósito. El paño de cocina, extendido en el fregadero, mostraba una franja limpia en diagonal, distinta de la suciedad cotidiana. En el vidrio de la mesa auxiliar, el anillo seco del vaso se mantuvo nítido hasta que el aire templado lo borró. La ausencia de huellas francas no significó ausencia de tacto, solo un contacto corto o un vidrio previamente manipulado. La alfombra no enseñó arrastres. En el mando del televisor, los poros del plástico guardaron rastros mínimos que no ayudaron. El salón, ordenado hasta la rutina, devolvió la imagen de un acto incrustado en un hábito. La cadena de custodia avanzó con su liturgia. Bolsas de papel para tejidos, contenedores rígidos para metal, etiquetas con hora y firma. La camilla dejó la línea de salida en la cronología y el quirófano, más tarde, devolvió la bala envuelta en gasa y tiempo. La medición de residuos de disparo, limitada por la intervención sanitaria, se aplicó a lo que aún tenía sentido: mangas, manos, el reverso de la toalla. Los reactivos identificaron compuestos característicos en concentraciones bajas, compatibles con proximidad a un disparo y con contaminación cruzada de la escena. No fueron concluyentes, tampoco inútiles. Ajustaron radio, no señalaron culpables. El mapa de teléfonos añadió otra capa. El terminal de la víctima se movió poco. El de la casa, fijo en la mesilla, registró llamadas entrantes sin respuesta en días anteriores, siempre en horarios irregulares. El aparato de la conocida, cuando la orden permitió revisarlo, aparecía una y otra vez en celdas telefónicas que bordeaban la zona, pero no la tocaban esa madrugada. Las hijas, a kilómetros, durmieron en silencio electrónico, con notificaciones acumuladas al amanecer. La capa digital no contradijo la física, la abrazó. El disparo no lo improvisó la calle. La conducta después del estampido se miró con lupa. La voz que pidió ayuda moduló el volumen de acuerdo con un guión aprendido por repetición cultural. Ubicación, estado, instrucciones. No profirió explicaciones. No se adelantó a preguntas. Conocía los nombres de las estancias y la nomenclatura útil para una ambulancia. La cámara del primer agente al entrar grabó un pasillo practicable, una luz encendida en el punto exacto para no tropezar, un paragüero seco. El tiempo de apertura de la puerta principal, medido entre la llegada del coche patrulla y la entrada, fue breve. El seguro estaba echado. Desde dentro, alguien lo retiró con rapidez. El trabajo métrico encontró coherencia donde era fácil perderla. El ángulo de caída del casquillo, el peso de la alfombra, la distancia a la librería y la orientación del sofá produjeron un triángulo modesto desde el que el disparo cobró cuerpo. La persona que lo ejecutó estuvo de pie, a una distancia entre 1,5 metros, con un arma que expulsó la vaina hacia la derecha y ligeramente hacia atrás. El punto de impacto y la ausencia de depósito de pólvora en la piel desmintieron el contacto. La barra de seguridad en la corredera, intacta, desmintió el relato del intruso. La casa reforzó su tesis con objetos y los objetos hicieron lo que hace mejor, contradictorio con la ficción, tolerante con lo humano. Quedó un vacío con forma de arma. Ninguna pistola apareció en la primera inspección, ni en la segunda. En la vivienda no constaban licencias a nombre de la pareja. La familia extensa admitía cazadores fuera del núcleo, pero sin circulación de piezas por esa casa. El garaje no escondió cajas de munición. El maletero del coche, limpio de polvo reciente, no ofreció descansos para nada que no fueran herramientas. El catálogo de posibilidades coexistió sin jerarquía. Arma propia retirada antes de la llamada, arma ajena que entró y salió, arma compartida en otra casa y usada allí por manos conocidas.
La certeza, en ese punto, se limitó al círculo íntimo. El informe preliminar cerró aquella etapa con la frialdad que evita el adjetivo. Disparo único, distancia corta, semiautomática probable de calibre habitual, escena sin signos de entrada forzada, cronología consistente con presencia interior, manipulación previa del panel de alarma para anular el movimiento en salón. Ninguna de esas líneas, sola, habría sostenido un caso. En conjunto ofrecieron una estructura y la estructura aceptó peso. En el borde inferior de la pantalla del televisor, bajo el marco, quedó adherida una bruma microscópica de sangre en forma de abanico que se elevaba 12 grados hacia la arista. Entró en el expediente como entran algunas figuras secundarias en la vida de los demás, por acumulación. Primero fue un nombre en la agenda de la clínica, una coincidencia de sala de espera, una foto desenfocada del aparcamiento con dos siluetas que no miraban a cámara. Luego aparecieron las pequeñas transferencias etiquetadas como ayuda, los recibos de café a media tarde, un reintegro en efectivo siempre a la misma hora en la sucursal que quedaba a 2 manzanas de su piso. Era una economía de bordes. Sueldo intermitente, contratos breves, una renta atrasada 2 semanas y una hija mayor que pedía de cuando en cuando para el autobús. No era un guión de caída. Era el retrato de alguien que aprendió a sostenerse con puntales. La casa de ella dijo lo que los interrogatorios no consiguen sin resistencia. Un piso de alquiler de segunda planta, pasillo estrecho, nevera con imanes de urgencias médicas y un calendario con turnos marcados en bolígrafo azul. En el recibidor, un colgador con 5 llaves en un mosquetón. En el cajón de la cocina, farmacéuticos genéricos con fechas recientes y tickets grapados. Los contadores de luz y agua registraron picos previsibles y ningún vacío nocturno prolongado. En el teléfono, las noches se repartieron en mensajes irregularmente espaciados, con silencios de horas que el día siguiente cerraba con un «ahora puedo». No hubo confesiones, hubo logística. Las primeras veces que coincidieron con la víctima, el motivo fue práctico y breve. Trámites y horas de espera. Él con hábitos de acompañar, ella con la necesidad de aceptar compañía. A partir de ahí, los registros añadieron densidad. En los metadatos del móvil de ella, la ruta del trabajo a la clínica se repitió varios jueves seguidos. En la tarjeta de crédito, un patrón de compras pequeñas a un ritmo nuevo. Cafés de paso, 2 farmacias, una tienda de reparaciones donde cambió la batería del teléfono cuando ya daba signos de agotamiento. El cruce de antenas colocó sus desplazamientos en torno al barrio de la víctima, sin pisarlo salvo en horarios diurnos. La madrugada de los hechos la situó lejos, en una celda telefónica al otro lado del río. Su economía afectiva siguió el mismo trazo que su economía doméstica, sin gestos grandilocuentes, con fidelidades prácticas. No hubo flores ni cenas fuera de calendario. Hubo cajas de plástico con comida preparada y visitas a supermercados que quedaban a mitad de camino entre su casa y la de él. Entre ambos se instaló un intercambio que no figuró en ninguna escritura. Ella ponía presencia y disponibilidad. Él ponía respuestas concretas a problemas concretos. El expediente no registró promesas, registró cabos, ofertas de trabajo que no cuajaron, una recomendación tibia a un encargado, el pago de una multa de aparcamiento evitado gracias a un recurso escrito por él en el ordenador del salón. Las contradicciones de su relato no fueron ruidosas, fueron más bien cambios de foco. En la primera declaración, enumeró los días como si fueran iguales, citó turnos de trabajo y cansancio, nombró calles con seguridad. En la segunda, después de que la investigación le mostrara el reloj del parking y el extracto de su banco, ajustó horas y reconoció traslados que había omitido por pudor o por miedo a interpretaciones. Afirmó que evitó la casa de él de noche, y el registro de antenas lo sostuvo. Negó haber conocido códigos o llaves, y ahí no hubo forma de probar lo contrario. Cuando el fiscal pidió precisión en las fechas de la clínica, dijo lo que decían los monitores. Las visitas existieron, el patrón era suyo y de él. La dependencia se había vuelto mutua. La voz de la calle la describió sin desprecio. Hacía favores a vecinos mayores, recogía paquetes, cuidaba a un niño por horas. Su coche antiguo dejó manchas de aceite en el mismo tramo de acera. La multa por ITV caducada se pagó con retraso y recargo. En el comercio de la esquina, la dependienta recordó que a veces ella pidió fiado hasta el viernes. Nada extraordinario. Lo común se acumuló y dio una forma. La policía notó, sin subrayar,
que en su bolso apareció una agenda de papel con nombres, montos y pequeñas flechas que indicaban vuelto o pendiente. Había recibido y había devuelto. No era una línea recta, era un tejido. En la relación con la familia de él, ocupó la parte más borrosa del dibujo. Las hijas la ubicaron como conocida, alguien que aparecía en momentos funcionales y desaparecía con la misma discreción. No hubo tensiones declaradas ni escenas que saltaran a la vista. A distancia, las hijas reconocieron la humanidad del gesto y desconfiaron del desgaste lento que el gesto producía en la casa. De esa ambivalencia vivió la figura de ella en el expediente, útil para entender el flujo de atenciones, insuficiente para explicar un disparo. Los dispositivos rellenaron empeñosamente lo que las memorias omitían. En el portátil viejo del salón, 2 cuentas de correo, una para asuntos de seguros y otra para lo demás. Desde ese equipo, 3 accesos a la web de la aseguradora se realizaron en días cercanos a citas con la clínica. En el móvil de ella, un enlace abierto a un artículo sobre beneficiarios y convivencia. No se guardó en favoritos, no se compartió. El historial de llamadas entre ambos mostró picos en horarios de salida de trabajo y valles los domingos por la tarde. No hubo un antes y después claros, hubo continuidad. Cuando la fiscalía la llamó con tono administrativo para testificar, no llegó con un relato, llegó con cansancio y orden. Llevó en una carpeta plástica los comprobantes que guardaba desde hacía meses. Recibos con bolígrafo, fotocopias de recetas, 2 documentos firmados por él que no decían mucho y sin embargo decían suficiente sobre la clase de confianza que había entre los dos. El primero autorizaba a recoger un informe en su nombre, el segundo certificaba una visita a la clínica. Pequeñas llaves de acceso a recados delicados. Al leerlos, el tono de la sala no cambió, cambió la densidad del silencio. La investigación no la trató como motivo, la leyó como contexto. Hubo días en que su testimonio pareció acercar la historia a un borde, y días en que la alejó con precisión, señalando lo que no sabía, lo que nunca tocó, lo que jamás vio en la casa. En el inventario de su vida reciente no aparecieron armas ni compras que justificaran un arma. Aparecieron bolsas de farmacia, recibos de supermercado y un listado de turnos que sedaban cualquier tentación de melodrama. Su lugar quedó definido por las cosas pequeñas que mantuvo en orden y por las omisiones que el miedo convirtió en costumbre. Al final de esa primera fase, su figura no resolvió el caso, pero le dio peso. Fue el hilo que unió horarios, necesidades y una forma concreta de cuidado. Mostró cómo un vínculo sostenido en favores y presencia produce deuda incluso en quienes nunca hablaron de deuda. Frente a la mesa de la fiscalía, cuando guardó sus papeles, el plástico de la carpeta crujió con un sonido limpio que dejó claro algo elemental. El valor de lo que trajo no residía en lo que pensaba, sino en lo que conservó. En su cartera, junto al carnet del trabajo, quedó una tarjeta con un número directo de la fiscalía. Las reglas de una casa no se escriben en un papel, se tallan en los gestos que se repiten. La de esta vivienda decía, cerrar siempre por dentro, activar el modo noche sin excepciones, dejar las llaves en el cuenco, la barra en la corredera, el mando en la bandeja. Esa coreografía no admitía improvisaciones. Quien quisiera entrar debía poseer más que fuerza gramática, conocer la lógica del panel de 4 dígitos, la costumbre de anular una zona si alguien veía televisión tarde, el sonido breve del pitido que acompaña cada orden. La madrugada del disparo no violó esas reglas, las usó. El acceso tradujo esa disciplina en metal. La puerta principal ofreció doble cerrojo con juego limpio. La trasera mantuvo cadena y pestillo por dentro. La corredera mostró la barra en su carril. El panel registró a las 01:57 una secuencia exacta, código correcto y anulación de movimiento en salón. No era una pulsación torpe, era una elección. Días atrás, a horas similares, el mismo patrón se había asomado sin consecuencias. El proveedor de la alarma, requerido por orden, entregó el histórico. Eventos breves de noche, cancelaciones parciales, ningún salto de zona exterior. El lenguaje de los aparatos, impersonal, fijó lo que las memorias habrían mezclado con excusas de sueño. Las llaves contaron su propia historia. La cinta roja marcaba la principal, la azul la trasera. No faltaban duplicados en el llavero familiar. En el cuenco descansaba además un mando de garaje con uso diurno, asociado a entradas de rutina, compras, visitas, miércoles de reciclaje. Nadie había pedido copia reciente en ferreterías del barrio.
La grabación interna de la puerta basculante no mostró accionamiento nocturno. La casa cerraba hacia afuera con diligencia y se abría desde adentro con una facilidad conocida por pocos. Ese conocimiento no circulaba en la calle, circulaba en la mesa de la cocina. El dinero añadió reglas menos visibles. Las pólizas delimitaban no solo coberturas, también incentivos. La debida, ampliada con doble indemnización por accidente, incluía la cláusula de exclusión para el beneficiario que causara la muerte. Si había dolo o participación, no cobraba. El periodo de impugnación aún estaba vigente, 2 años contados desde la última modificación. Los correos con el corredor dejaban fe de citas pospuestas, comparativas de primas, anexos por firmar. Las finanzas hablaban en futuro condicionado. Para cobrar, la historia debía ser limpia. Un tropiezo jurídico convertía en ruina la proyección que alguien pudo trazar en un papel cuadriculado. Los dispositivos dibujaron rutinas compartidas. El router autenticó teléfonos conocidos. El portátil antiguo entró 3 veces a la web de la aseguradora con sesiones cortas. El móvil revisó en 2 ocasiones la cobertura funeraria. Sin grandes gestos, sin búsquedas dramáticas, hubo preguntas administrativas, de esas que se formulan cuando la vida se ha organizado en torno a contingencias. El reloj del podómetro, el consumo eléctrico, los microtránsitos entre pasillo y salón, acomodaron la escena a un itinerario que no necesitó violencia para suceder. La figura de la conocida introdujo otra norma, la de los favores que generan deuda, no escrita, no confesada, eficaz. Ella recibió apoyos concretos, devolvió presencia y disponibilidad. No manejó llaves ni códigos, pero sí horarios, recados y listas de compras. Su economía, atada a turnos intermitentes, convivió con la de él sin invadirla. En ese borde, la investigación identificó una posibilidad operativa, una vida interior que aceptaba ajustes silenciosos y que, empujada por necesidades, permitía a terceros ocupar espacios funcionales. El vínculo no trajo un arma, trajo logística. El arma, ausente, impuso su propia regla. Todo lo que la rodeara sería coste. Si era propia, debía desaparecer. Si era prestada, dejaba rastro en otro domicilio. Si era comprada por terceros, importaba la pista del pago y el vendedor. En jurisdicciones con casa en la familia extensa, las piezas circulan como herramientas antiguas. El expediente no encontró tránsito por esa casa. En ausencia de hierro, la materia prima del caso fueron las decisiones. Anular una zona, esperar a que el salón quedara fuera del radar, acercarse a menos de 2 pasos, disparar una vez. Cada verbo, una tarifa. La cadena de custodia, con su liturgia, preservó lo que se pudo. Tejidos en bolsa de papel, metal en contenedores rígidos, firmas en etiquetas, horas cerradas. La contaminación inevitable, la del contacto sanitario, redujo el alcance de los residuos de disparo sin anularlos del todo. Los reactivos señalaron proximidad, no autoría. En ese filo, la Fiscalía sostuvo una segunda norma: no prometer conclusiones que la química no pueda respaldar. Fue el cruce de capas, alarma, hilos financieros, hábitos, lo que ofreció estructura donde la balística sola no bastaba. El ensayo previo detectado en el log del panel actuó como un boceto. 2 semanas antes, un jueves a las 01:53, alguien había activado modo noche y anulado el movimiento del salón durante 15 minutos. No constó argumentación doméstica que explicara ese uso en mitad de la madrugada. La casa parecía entrenada para una escena concreta. Luz tenue, zona ciega, pasillo despejado. No aparecieron señales de limpieza posterior a deshora. No hubo ropa lavada fuera del patrón, no se detectó compra reciente de productos que delataran intento de borrar huellas. La exactitud del acto sustituyó al pánico del después. El precio humano se calculó aparte, con cifras que no entran en pólizas. La familia se fracturó en silencio. Las hijas se movieron entre lealtades y deberes procesales. La casa quedó inventariada como si fuera una oficina. La conocida, convocada por la Fiscalía, asumió el riesgo de que su nombre entrara en una cronología que nunca había sido suya. Cualquiera de los pasos siguientes, una declaración ampliada, una cooperación formal, una rectificación, tenía tarifa legal propia: falsedad, encubrimiento, obstrucción. El caso, sumado a esos riesgos, pesó más. Las reglas habían hecho de escudo durante años: asegurar, cerrar, ordenar, prever. Que una noche se convirtieran en herramienta no fue casualidad, fue cálculo. Para sostenerlo, alguien aceptó costes, los del método y los del resultado. La economía prometida por la póliza chocó con la cláusula que la anulaba. La logística casera dejó un rastro de teclas.
La disciplina de una alarma trazó una firma. En el expediente quedó incorporado un borrador de acuerdo de colaboración, sin firmas y con la fecha en blanco. El punto de giro no llegó con ruido. Entró como entra el polvo cuando se abre una ventana mínima, sin anunciarse, acumulando capas. La mujer que hasta entonces había orbitado en los márgenes del expediente se presentó en la fiscalía con una carpeta plástica y la respiración medida de quien ensaya un trayecto antes de recorrerlo. Traía recibos doblados, pequeñas notas con montos y fechas, impresiones de correos que no decían gran cosa y un cansancio limpio. En el interior, más que confesiones, había una decisión: romper el orden que la mantenía a salvo de preguntas. Afuera el verano avanzaba con luz plana y una humedad que desafinaba los semáforos. Adentro, el aire frío dejó claro que aquello no iba a ser un relato, sino un ajuste. La motivación no se redactó en expediente, pero se dejó entender en la aritmética moral que a veces gobierna estas historias. Un anuncio discreto en redes de una nueva convivencia, un proyecto de boda civil a pocos meses del disparo, un desplazamiento que la dejaba fuera del pequeño circuito de favores y dependencias que había sostenido hasta entonces. En esa grieta, el miedo se volvió administración. La fiscalía, por su parte, avanzó en su propio idioma. Letra contenida, plazos, un borrador de acuerdo de colaboración con espacios en blanco para nombres, condiciones y fecha. Lo que ella entregó primero no fueron verdades, fueron umbrales. Los detalles aparecieron sin adorno. Recordó cómo él utilizaba el panel de la alarma cuando la casa todavía respiraba tarde, la forma de cubrir el teclado con el cuerpo, los pitidos breves de confirmación, el gesto automático de anular la zona de movimiento del salón si la televisión seguía encendida más allá de medianoche. Recordó también el jueves de ensayo que ya había señalado el registro técnico, una activación nocturna con anulación parcial, sin motivo doméstico aparente, y el comentario funcional de que el sensor del salón molestaba cuando alguien pasaba al baño a deshora. No aportó códigos, no afirmó haber tocado llaves. Sumó gesto a gesto, como quien recompone un oficio que no es suyo, pero que vio de cerca. La carpeta ofreció un mapa mínimo de obligaciones compartidas, pagos pequeños devueltos con retraso, listas de compras con productos específicos para él, autorizaciones firmadas para recoger informes médicos. Nada con valor dramático o económico, todo con valor probatorio. En el portátil de la fiscalía, un técnico ordenó aquello por fechas y la línea cronológica, que hasta entonces había respirado con números de aparato, adquirió tono humano. Aparecieron jornadas en que el panel de alarma y los accesos a la aseguradora coincidieron con salidas de la clínica. Surgieron mínimos rodeos a ferreterías y farmacias en los que ella había participado. La rutina dejó claro que esa casa vivía con reglas que, llegado el punto, podían sostener un acto y después protegerlo. La cooperación se formalizó con un instrumento modesto, una llamada controlada. Se preparó sin drama. Un teléfono facilitado por la fiscalía, las advertencias jurídicas de rigor, una habitación neutra donde el eco no traicionara la grabación. Ella asentó con la cabeza cada condición, hizo una lista breve de frases que no debían sonar a teatralidad y un técnico comprobó la estabilidad de la línea. La táctica era simple: nombrar, sin acusación directa, elementos que solo alguien del círculo íntimo podía reconducir con sentido. La técnica precisa: mantener el pulso, no ofrecer información nueva, dejar que el otro se colonizara con silencios. La conversación se midió en sonidos y pausas. Cuando ella mencionó la anulación del sensor del salón a horas en que nadie debería cruzar, del otro lado hubo un hueco de 5 segundos y un cambio de respiración. Cuando deslizó que la cita con el corredor de seguros se había movido a la semana posterior al disparo, la línea arrastró un silencio de 10 y el ruido pequeño de una silla sobre baldosa. No hubo admisiones, no hubo frases redondas. Hubo conductas, cortes súbitos, un regreso con voz neutra, una despedida funcional. Después de colgar, el análisis forense digital de la fiscalía, con orden judicial, observó el teléfono destinatario borrar el registro de llamada y abrir la aplicación de la aseguradora. El servidor apuntó una sesión breve desde la red móvil. La sombra de una preocupación recorrió un circuito operativo que hasta entonces había permanecido quieto. El operativo se amplió en días siguientes. Se revisaron cámaras privadas de comercios cercanos a la vivienda y a la sucursal bancaria.
Se cruzaron horarios de reintegros en efectivo con desplazamientos en coche que el registro de matrículas urbanas había captado de manera aleatoria. La llamada controlada funcionó como llave de paso. Aquello que era ruido en bruto empezó a plegarse sobre sí mismo. La anulación del sensor, los jueves de ensayo, las consultas breves en la aseguradora, los movimientos financieros sin exceso, todo compuso un paisaje que la fiscalía ya podía presentar con líneas limpias. La figura de ella no se volvió protagonista, se transformó en testigo que pivotaba entre logística y emoción con la discreción exacta que exigen los juicios sostenidos por pruebas. A la mujer le correspondió entonces la parte más áspera del trato, sostener su relato sin expandirlo. La fiscalía la citó para otra declaración, esta vez con la grabación de la llamada y su transcripción sobre la mesa, marcadas con líneas de tiempo y códigos de evento. Ella escuchó sin pestañear cuando la pausa de 5 segundos quedó escrita como silencio prolongado. Asumió transitar por un pasillo que separaba la cooperación de la traición y eligió quedarse en el lado administrativo. Lo único que añadió fue un gesto olvidado, la costumbre de él de dejar el mando del televisor sobre el brazo del sofá antes de levantarse al baño y de ajustar la toalla del respaldo con un tirón para que no se deslizara. Esa economía de movimiento enlazó con la toalla húmeda hallada en el lugar y con el mando sin huellas útiles. El caso ganó una milésima de densidad sin necesidad de grandes revelaciones. El resto lo hizo la maquinaria lenta. Llegaron oficios de la compañía de alarmas confirmando el patrón de anulación. La aseguradora remitió copias certificadas de correos y anexos. El hospital envió un informe detallando una cronología quirúrgica que coincidía con la ventana de tiempo de la escena. Cuando la defensa pidió acceso a parte de los audios, la fiscalía respondió con el metraje sellado y los registros de cadena de custodia. Nada se filtró, nada se publicitó. La discreción formó parte del método y, como toda disciplina, tuvo coste. Noches en las que ella no durmió bien, mañanas con llamadas que no respondió, un domicilio que se volvió más pequeño. El desenlace de esa fase no tuvo rótulo. Quedó en papeles y respiraciones. La fiscalía cerró un borrador de acuerdo limitado, colaboración a cambio de considerar su situación procesal desde el ángulo más benigno, obligación de decir la verdad en lo sustancial, renuncia a beneficios automáticos. Ella firmó con bolígrafo azul, apoyando fuerte la muñeca para no temblar. El documento se guardó en una funda transparente y al entrar en el archivador emitió un chasquido breve, impecable. A partir de entonces cada acto tuvo dos vidas, la de la investigación y la de quien aceptó arriesgar su cotidiano para sostenerla. La máscara no cayó por una confesión. Se agrietó por acumulación de rutina, por el uso exacto de un panel, por una pausa de 5 segundos en medio de una llamada y por el reflejo inmediato de borrar un registro. Lo demás fueron papeles, un verano demasiado largo y la certeza de que la verdad, aquí, tenía menos que ver con gestos dramáticos que con una coreografía de hábitos. La copia sellada de la transcripción quedó marcada como T03, con hora de inicio 18:41 y una anotación marginal, pausa de 005. El tribunal no prometió nada distinto a lo que era. Madera barnizada, luz fría, olor a papel y a alfombra que se limpia con máquinas que dejan un ronroneo en la memoria. El reloj alto en la pared del fondo repartió minutos con una indiferencia que a veces suena a compasión. 12 personas, 2 suplentes, miraron con una mezcla de deber y cansancio el espacio en el que cada objeto iba a convertirse en narrativa. No hubo teatralidad, hubo procedimiento. Una selección sin énfasis, instrucciones claras sobre la presunción y un recordatorio técnico sobre la clase de silencio que exige una sala donde los hechos se sostienen con uñas de archivador. La escena de la vivienda entró por piezas numeradas. A1, el casquillo, apareció en una urna transparente sobre una base blanca, con la etiqueta intacta de quien recogió, de quien transportó, de quien analizó. Una cámara fija de la sala captó, sin pretenderlo, la ceremonia de las manos enguantadas que lo mostraron junto a la regla métrica. La bala recuperada en quirófano se exhibió envuelta en gasa con su referencia. La cadena de custodia se leyó como se lee en las tablas de una oficina que entiende la fragilidad de lo que transporta. Los croquis de la madrugada mostraron ángulos discretos, no aptos para heroísmos. 2 pasos desde la mesa auxiliar,
Un triángulo modesto entre casquillo, televisor y librería, un impacto a media altura del pecho. El laboratorio, con su lenguaje sin adjetivos, sostuvo los bordes. El casquillo admitió una semiautomática de calibre habitual. La bala habló de estrías con giro a la derecha en un cañón estándar. El análisis de residuos, condicionado por el auxilio sanitario, colocó compuestos en concentraciones bajas en lugares que podían tolerar contaminación. La ausencia de tatuaje denso en la piel y de quemadura clara en la tela negó el disparo a contacto. Nadie intentó convertir esos puntos en épica. Se ofrecieron como lo que eran, límites a una ficción. La capa digital siguió, no para adornar, sino para ajustar. El panel de alarma con extracto certificado marcó a las 0:57 la activación del modo noche y la anulación de la zona de movimiento del salón. El router domiciliario registró reautenticación de un teléfono a esa hora muerta en la que los aparatos retoman líneas con obediencia maquinal. A las 02:08, el encendido de pantalla sin desbloqueo. A las 02:10, el podómetro registrando pasos cortos y rápidos. A las 02:11, la llamada que fundó el tiempo de la madrugada. El programa de gestión de la compañía de alarmas explicó su propio rigor y su margen de error. Un técnico plano expuso cómo lee un panel viejo, los impulsos de teclas y cómo guarda lo mínimo necesario. En ese minimalismo quedó grabada una decisión. El mapa doméstico se proyectó sobre un monitor sin brillo excesivo. La barra en la corredera del ventanal, el pestillo por dentro en la trasera, la cerradura principal con juego limpio, los tornillos largos en la placa del marco. El edificio habló con metal. Las fotografías de la sala a primera hora de la madrugada mostraron un orden sin dramatismos. En la mesa auxiliar, el vaso con su anillo seco. En el sofá, la toalla que aún olía a detergente de colada. En el zócalo, el latón que reflejó un hilo de luz. Una alfombra gruesa que amortiguó el rebote del casquillo y un mando de televisor con poros de plástico que no devolvieron huellas útiles. Poco que distraiga, mucho que encaje. La fiscalía no buscó levantar la voz. Anotó una cronología que respiró con aparatos y con hábitos. Se detuvo en el jueves de ensayo que el panel había registrado 2 semanas antes, a la misma hora improbable, con la misma anulación parcial. Pasó por los correos de la aseguradora, por las citas movidas, por la cláusula que multiplica el dinero cuando la muerte se clasifica como accidente y lo niega si quien cobra la provocó. A esa economía la vistió con su condición, un futuro que solo se paga si la historia no se rompe en el juicio. La defensa, cuando le tocó su turno, empujó aire hacia las rendijas. Señaló la contaminación inevitable de una escena atravesada por sanitarios. Recordó que un residuo indica proximidad, no autoría. Acarició la posibilidad de fallos en sensores antiguos. Abrió la puerta pequeña del intruso disciplinado que no deja marcas o del accidente que se produce en el gesto rutinario de guardar un arma que el expediente no encontró. Invitó a los vacíos a comportarse como dudas. No prometió otro relato completo. Buscó socavar el que había tomado forma en el papel. La figura de la mujer que se había acercado a la fiscalía, esa que había vivido en los bordes del caso, apareció con discreción profesional. No se necesitó su vida, se necesitó su memoria de los gestos, la cobertura del teclado con el cuerpo, la anulación del sensor del salón para que la televisión dejara de molestar al pasar hacia el baño, la rutina de apagar luces y acomodar la toalla en el respaldo. La llamada controlada se redujo a un archivo con marcas de tiempo, donde una pausa de 5 segundos pesó tanto como una frase entera. Un perito forense digital mostró, con captura de servidor, el movimiento inmediato en el teléfono destinatario, borrado del registro y acceso breve a la aseguradora. Se pidió a la sala no leer psicología en ese rastro, solo logística. El médico que atendió la urgencia no ofreció literatura. Habló por registro de una lesión torácica por arma de fuego a corta distancia, compatible con una persona de pie y un cañón no pegado a la piel. El quirófano devolvió la bala con tiempo y peratura anotados. La cronología clínica, cuando se la puso sobre la del domicilio, encajó como encajan 2 hojas cuando el taladro del archivador no se desvió. Lo humano ahí se manifestó como límite. El cuerpo no soporta lo que el papel no puede permitir. La secretaria judicial sostuvo la sala con dedos que conocen la geografía de su teclado. El taquígrafo colocó guiones invisibles entre lo que se dijo y lo que podía reproducirse con exactitud.
Los oficios nuevos que llegaban de las compañías, con sellos y copias certificadas, no cambiaron la trama. La reforzaron por el lado menos vistoso: fechas correctas, firmas enteras, anexos legibles. Un caso se sostiene también con la grisura de una administración bien hecha. El juez, sin necesidad de elevar el tono, marcó los límites de relevancia, cortó lo accesorio y mantuvo a raya la inclinación de convertir una sala en escenario. Quedó una ausencia que nadie pudo llenar con metal. La pistola no apareció en registros ni en trasteros. Ese vacío se administró como se administran los silencios necesarios, sin convertirlo en misterio, sin dejar que contamine todo lo demás. La hipótesis del arma propia retirada antes de la llamada convivió con la de un arma ajena que entró y salió, y con la más pobre de todas, esa que atribuye a la calle lo que la casa ya explicó con sus cierres. La decisión no se tomó ahí. Se preparó con una arquitectura capaz de soportar un peso moral que no figura en los manuales del procedimiento. No hubo cierre con broche. Hubo indicaciones al jurado sobre la carga de la prueba, la advertencia repetida sobre cómo tratar las declaraciones de cooperación, el recordatorio de que los motivos financieros no pueden reemplazar las pruebas físicas y de que los aparatos no opinan, solo registran. La sala salió de un aire denso a otro más liviano cuando el día se inclinó. Afuera, el verano seguía aplastando el asfalto. Adentro, el reloj no se detuvo en ningún gesto. El carrito de las pruebas con sus cajas etiquetadas esperó en silencio a cambiar de habitación. A las 14:37, las 2 cajas de pruebas pasaron al cuarto de deliberaciones con los precintos revisados y la etiqueta T03 arriba. El veredicto llegó sin adornos, con la puntualidad seca de las cosas que no dependen de nadie. El jurado volvió a la sala después de un día y medio de deliberaciones. El reloj del fondo marcó 1 hora, en la que los pasillos ya olían a moqueta templada y café recalentado. La lectura fue clara y lenta, con esa prosodia administrativa que convierte la vida en renglones. Culpable. El caso dejó de ser una hipótesis sostenida por objetos y pasó a ser una responsabilidad penal con número de expediente y custodia de persona. La sentencia, fijada semanas más tarde, se ató a la tabla del Estado y a la gravedad formal del tipo. Pena larga de prisión con mínimo obligatorio, créditos reducidos por la naturaleza del delito, supervisión posterior estructurada como una extensión de la condena. No hubo lirismo jurídico, hubo cálculo. El juez habló para el acta, la secretaria judicial sostuvo el flujo de papeles como se sostiene una diálisis. El carrito de pruebas esta vez no subió a la tarima. El derecho ya había tomado una forma suficiente. En la primera fila, la familia se dividió en movimientos discretos. Las hijas, iguales de rostro y distintas en la manera de ordenar lo insoportable, ocuparon extremos separados. Una sostuvo la columna con el rigor de quien cree que la ley ha funcionado, la otra con el gesto contenido de quien calibra lealtades en silencio. Ninguna interrumpió. En el registro constaron sus escritos de impacto, páginas sobrias, sin exclamaciones, con tiempos y pérdidas que no se cuantifican. Lo personal, allí, adoptó la medida de lo presentable. El dinero, que había dibujado contornos, cerró su circuito con papeles de retorno. La aseguradora, en carta certificada con sello húmedo, denegó la reclamación por aplicación de la cláusula de exclusión del beneficiario causante. La póliza de hogar siguió su curso. La de vida se detuvo ante un renglón de 3 líneas que llevaba años impreso. El patrimonio del muerto entró en sucesión. Un administrador judicial se hizo cargo de una cuenta corriente, de un coche sin cargas, de un inmueble con peritaje de mercado. Aquella casa, por meses vallada por cintas y precintos, reapareció en una plataforma inmobiliaria con fotos limpias y una descripción de manual que omitía lo que había ocurrido en el salón. El acuerdo de colaboración de la testigo se materializó en lo que la escritura prometía: trato procesal benigno en el margen posible, obligación de mantener consistencia, riesgo latente de perjurio si la memoria se quebraba. Volvió a turnos irregulares, ajustó horarios, evitó trayectos que antes eran rutina. En la fiscalía, su carpeta quedó archivada con número propio. El teléfono facilitado para la llamada controlada pasó a un cajón con inventario y etiqueta. La vida civil la recibió con su frío funcional: alquiler, supermercado, pequeñas facturas y un buzón que ahora acumulaba menos papeles. La defensa abrió la vía de apelación con el orden debido: aviso en plazo, fundamentación en páginas sin liturgia,
alegación de errores de prueba y de instrucciones al jurado. El Tribunal Superior acusó recibo y colocó el caso en un calendario que no promete prontitud. La causa cambió de edificio y de concatenación de actos, perdió público, ganó densidad de escritos. A efectos prácticos, la ejecución de la condena siguió en pie. El vecindario absorbió la noticia como absorbe una losa el agua, por capas, sin espectáculo. En los porches se habló lo justo, en los comercios se evitó el tema en voz alta, la parroquia incluyó sin nombrar. La calle que había sido escenario de ambulancias y luces rotativas volvió a su ruido de cortacésped y camiones de basura a medianoche. En el parte municipal no quedó nada, salvo una mención al dispositivo extraordinario de aquel día. Las hijas, a fuerza de calendario, heredaron tareas que no figuraban en ningún manual: liquidar una suscripción, cerrar un seguro menor, retirar en el depósito policial los objetos no necesarios para el juicio. Esa administración íntima que fermenta en silencio cuando un caso termina en sentencia. La vivienda cambió de manos. Los nuevos propietarios colocaron un pestillo distinto en la trasera y sustituyeron el panel de alarma por uno moderno que no guarda la memoria de esa madrugada. En la prisión, el interno fue clasificado según riesgo y perfil: cama asignada, revisión médica de ingreso, toma de huellas y fotografía de cuerpo entero, listado de pertenencias aceptadas y de las que debían enviarse fuera. La ficha penitenciaria anotó alergias, medicación, contactos autorizados. Lo que fue personaje en una sala se convirtió en carpeta en un módulo con horarios pautados. El caso dejó atrás su arquitectura pública y se asentó en un subsuelo jurídico de apelaciones, recursos y plazos que rara vez alcanzan titulares. La fiscalía cerró la oficina a la hora exacta. La defensa siguió escribiendo. A la testigo le correspondió desde entonces cuidar su estabilidad como se cuida un vaso lleno en una escalera. A las hijas les tocó la contabilidad silenciosa de lo que no vuelve. El registro penitenciario anotó el ingreso a las 19:12. La aseguradora envió la notificación de denegación por correo certificado. Lo que quedó establecido se sostuvo con una aritmética fría. La vivienda no ofreció signos de entrada forzada. El panel de alarma registró a las 01:57 la activación del modo noche con la anulación del sensor del salón. El disparo se produjo a corta distancia, sin contacto. El casquillo apareció en el zócalo, amortiguado por la alfombra gruesa. La llamada a emergencias fijó a las 02:11 el primer anclaje absoluto. La cronología clínica y la cadena de custodia cerraron huecos previsibles. La capa digital, router, podómetro, reautenticaciones, describió una madrugada sin sobresalto externo. El registro de la compañía de alarmas confirmó un ensayo previo. Los correos de la aseguradora y el calendario de citas trazaron un futuro condicionado por cláusulas que pagan más si la muerte es accidental y nada si la provoca quien cobraría. La llamada controlada, grabada y transcrita añadió pausas y conductas, un silencio de segundos, un borrado inmediato del registro, un acceso breve a la aseguradora. El tribunal recibió todo eso sin épica. A partir de allí el derecho hizo su trabajo. Lo que no se supo se mantuvo como ocurre con lo que importa y ya no puede pesarse. El arma no apareció. No hubo rastro en licencias, trasteros o inventarios con polvo reciente. Tampoco pudo reconstruirse con exactitud quién anuló el sensor del salón cada vez que el panel obedeció. El teclado no guarda dedos ni intencionalidades. No se explicó sin conjeturas por qué esa noche y no otra, por qué un único disparo y no dos. Sobre la vida interior de los involucrados, la investigación no dijo más que lo estrictamente útil: hábitos, itinerarios, vínculos, nada de motivaciones biográficas que el papel no pueda probar. El hueco más limpio fue el de aquello que nunca sabrá el expediente. ¿Qué pensó cada uno cuando apagó la última luz? Las versiones convivieron como capas, y la sala impuso jerarquía. El relato que se volvió oficial sostuvo que el acto se produjo desde dentro y con conocimiento de la gramática de la casa: alarma, barra en la corredera, pestillos por dentro, una anulación precisa a la hora improbable. El móvil económico no se presentó como motor único, sino como infraestructura: póliza ampliada, citas movidas, comparativas de primas, un porvenir cifrado que exigía una muerte sin sospecha. La logística añadió verosimilitud: rutina aprendida, ensayo, distancia corta, objeto ausente. Esta suma, anudada a la conducta posterior registrada por servidores, construyó una estructura lo bastante sólida para soportar un veredicto.
Las alternativas se examinaron con la misma templanza. El intruso disciplinado que no deja marcas se deshizo en la puerta trasera con cadena por dentro y en el ventanal con barra encajada. El panel no evidenció aperturas y el vecindario no vio tránsito que encajara. El accidente doméstico que se dispara en el gesto de guardar un arma chocó con la ausencia del arma y con la anulación previa del sensor del salón, incompatible con el azar. La hipótesis que trasladaba el centro del caso a la testigo se agotó en su economía y en sus recorridos. Sin llaves, sin códigos, con un teléfono lejos la madrugada de los hechos. Útil para el contexto, insuficiente para el acto. De cada versión, lo que permaneció fue lo que toleraron los objetos. Las contraversiones defendieron su espacio de duda sin quebrar el conjunto. Se subrayaron límites técnicos de laboratorio y sensores antiguos. Se recordó que un residuo indica proximidad y no autoría. Se señaló que una pausa en una llamada no es argumento, sino comportamiento. Se pidió prudencia con la figura de la colaboración, beneficios posibles, memoria presionada, el riesgo de que la necesidad coloree lo que se cuenta. Esas reservas legítimas no alcanzaron para desmontar una arquitectura donde cada pieza era menor, pero ninguna era prescindible. La ética de contar esta historia exigió un orden severo. La víctima ocupó el centro, aunque su nombre haya pasado a números de expediente. El relato cuidó que la intimidad no se convirtiera en mercancía. Las hijas aparecieron en el perímetro justo, lo suficiente para entender el coste, no para diluirlo en sentimentalismo. La testigo entró con la dignidad que merece la precariedad sostenida por puntales. Su carpeta dijo lo que ella no estaba obligada a decir con adornos. La casa fue tratada como un cuerpo, planos, medidas, huellas, un catálogo de procedimientos que evitan el brillo, precisamente porque lo humano, si se ilumina de más, se falsea. Los papeles que sostuvieron el caso fueron de una grisura útil. El acta del 911, la transcripción limpia de la llamada, los croquis con reglas métricas al borde, los oficios de la compañía de alarmas con firmas enteras, los correos de la aseguradora con sellos y anexos, el informe quirúrgico con tiempos cruzados, el archivo de la llamada controlada con marcas de tiempo, el listado de custodia de cada pieza numerada. Esa administración casi burocrática evitó que la emoción deformara las medidas. La sala no ensayó metáforas, prefirió las tablas. En el balance final hubo una derrota que el expediente no alivió. La casa se vació, cambió de cerraduras, se publicó con fotos limpias en una plataforma que no incluye la memoria de los suelos. El veredicto puso nombre a una responsabilidad. La sentencia fijó su duración. La apelación abrió su compuerta estrecha con la paciencia que requieren los calendarios superiores. Fuera del juzgado, la calle recuperó su ruido de camión de basura a medianoche y el verano su costumbre de aplastar los porches. Lo demás fue contabilidad íntima, suscripciones dadas de baja, pólizas cerradas, una caja con objetos restituidos, cada uno con etiqueta y hora. Quedó, sin embargo, una obligación que no puede delegarse. Contar implica no exagerar, no rellenar con literatura lo que solo tolera prosa. Asumir que una pausa de 5 segundos pesa más que muchas frases. Aceptar que el arma ausente no es un misterio romántico, sino un rastro que no se encontró. Recordar que los aparatos no opinan, solo registran. Sostener que el dolor no se exhibe. Ese es el balance posible. Una verdad sostenida por cosas pequeñas, que juntas soportan el peso moral de nombrar. En el archivo la copia sellada de la transcripción T03 quedó guardada junto a la gasa que envolvió la bala. En ambas etiquetas, la misma tinta azul. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.